Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Templo Calvario va a dar inicio a la reunión en esta tarde. Una tarde gloriosa. Podemos estar pasando por Facebook y podemos estar teniendo presencial también. ¡Qué gozo y qué alegría! El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por lo tanto, bienvenidos hermanos a adorar al Señor, que nuestro corazón se goce, le dé toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Señor. Esta tarde una lectura bíblica y entramos directamente al mensaje. Estamos en tiempos especiales, así que nuestra lectura va a ser en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3 inclusive. Dice así la Biblia, Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. 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 Qué glorioso sería si todo el mundo estuviera permitiendo que el Señor llenara la tierra de su gloria. Hermanos de Durazno, bienvenidos a escuchar el mensaje. El mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Emilio, por lo tanto, adelante. Dios te bendiga. Te lo preparo a tu manera. Ahí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos. Y bueno, agradecidos a Dios porque nos podemos reunir nuevamente presencialmente, ¿verdad? Saludamos a aquellos que nos ven por Facebook. Desearles, bueno, de que puedan también ser bendecidos por la palabra, por el mensaje que vamos a compartir hoy. Y habiendo realizado entonces la lectura, le voy a pedir a mi hermano Oscar, si es tan amable, de orar por el mensaje que vamos a compartir esta tarde. Bendito Dios y Padre, Señor, límpianos, Señor, a la sangre preciosa de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, para estar apto delante de ti, delante del trono de la gracia. Padre amado, Señor, gracias por permitir que podamos tus hijos, Padre, escuchar el mensaje del Evangelio. Padre, intrúyenos mediante el mensaje que da tu siervo, Padre, llénalo del Espíritu Santo, Padre, para que pueda estar Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo, Dios mismo, obrando en él, para que su palabra pueda estar, Padre, enseñándonos, Padre, instruyéndonos, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, habla, Padre, quita al enemigo del medio nuestro, Padre, que no sea estorbo para que tu palabra sirva, Padre, para que podamos caminar en este peregrinar que tenemos en la tierra, Padre, para poder ir a los brazos de nuestro bendito Salvador. Bendice al hermano Emilio, Padre, a tu siervo que ha de estar dando palabras, Señor, bendice su familia y pedimos por salvación de almas, Padre, en Durazno, en Paso de los Toros, en Uruguay, Padre, y a donde tu palabra llegue por medio de las redes sociales. Quedamos en tu presencia, Padre, atentos, Padre, de escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Y bueno, en un tiempo que estamos viviendo hoy, donde nos hemos vuelto tan pulcros, tan aseados, nos lavamos tantas veces las manos de alcohol en gel. Yo recuerdo que de niño no era mucho de lavarme las manos, y no tanto de niño, incluso creo que comencé a lavarme, digamos, seguido las manos cuando conocí a mi esposa, porque ella insistía mucho con eso. No era costumbre, pero sabemos que es bueno, ¿verdad?
Y eso me trae a colación, y relacionado con este tema, una historia de un monje que, reclutado en un monasterio, ¿verdad?, junto con otros monjes, buscaba esto, estar limpio, estar totalmente limpio delante de Dios, ¿verdad? Eso se hacía antiguamente, quizás ahora en algunos lugares se hace. La gente, para buscar esa pureza o esa santidad, entendía que se tenía que retirar a lugares alejados, apartados, ¿verdad?, de no estar en contacto con otras personas, con personas comunes, estar en ese lugar apartado, en esos monasterios, ¿verdad?, donde una de las reglas que había es que cada día tenían que ir a confesar sus pecados, ¿verdad? Y resulta que este monje, que tanto intentaba estar puro, limpio, santo delante de Dios, dice que no pasaba 10 minutos o 15 en el confesionario. Aún más, 1 hora era poco. 2, 3 y hasta 4 horas llegaba a estar confesando sus pecados, lo que él entendía que eran sus faltas delante de Dios. Y resulta que aún así, de repente se retiraba, ¿verdad?, después de hacer todas esas confesiones, y por ahí se acordaba que le había quedado algún pecado sin confesar, y nuevamente perdía el gozo, perdía esa tranquilidad, y otra vez esa aflicción le volvía, ¿verdad? Muchos pensaban y piensan hoy que esta persona estaba loca, ¿verdad? Pero claro, él quería lograr algo que es imposible para nosotros los seres humanos, ¿sí?, lograr esa santidad, esa pureza delante de Dios. Y este hombre tenía temor de que la muerte lo alcanzara y que fuera condenado al infierno. Por eso que constantemente buscaba una manera de purificarse, aún hasta se golpeaba el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, y esta era la forma que humanamente las personas buscaban esa santidad y esa perfección para ser aceptables delante de Dios. Este hombre era nada más ni nada menos que Martín Lutero, uno de los iniciadores, ¿verdad?, de la reforma de la Iglesia. Sí. Y habiendo iniciado con esta historia, se habrá dado cuenta, según la lectura, espero, que el tema que vamos a tratar es un tema que de repente no tiene mucha fama, que no es muy predicado y que no es fácil tampoco de predicar. Pero habiendo escuchado un par de los mensajes anteriores, los domingos anteriores, tanto del pastor, del hermano Oscar, también ellos de alguna manera mencionaron este tema. Y este tema tiene que ver con la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y el texto que leíamos en Isaías nombra uno de los atributos, este atributo del que vamos a hablar, y le llama santo, 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 ¿verdad? Es un atributo que se destaca por encima de los demás, porque ningún otro atributo se repite 3 veces como este. Pero antes de continuar en el mensaje, quiero decirles que el propósito de este mensaje es que tengamos más conciencia de lo que es la santidad de Dios y que eso nos mueva a tomar mayor responsabilidad en las cosas de Dios. Que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, podamos estar con una visión más clara de lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? Y eso nos impulse a esta mayor responsabilidad, a este crecimiento espiritual que debemos de tener frente a Dios en nuestra vida cristiana. Y este mensaje lo he titulado En la santidad de Dios no hay maldad. En la santidad de Dios no hay maldad. Y ustedes me podrán decir, sí, por supuesto, ya lo sabemos, si hablamos de santidad de Dios, claro que no va a haber maldad. Pero ¿qué pasa? Es que vamos a estar viendo un tema a lo largo de la Escritura y nos vamos a encontrar con algunos pasajes que nos podría hacer pensar que Dios actuó mal, o actuó exageradamente, o no fue justo. Y este tema va a tratar dos puntos, dos grandes puntos. Uno va a ser una aproximación, digo yo, a la definición de santidad,
una aproximación. Y en segundo lugar, vamos a ver la santidad de Dios en contacto con el ser humano. Para ver un poquito en la práctica, ¿verdad?, este atributo, cómo personas que se han encontrado frente a la majestad de Dios han reaccionado, y diferentes pasajes en la Escritura, como les decía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y empezando con el punto número 1, haciendo una aproximación a esa definición de lo que es la santidad de Dios, debemos decir que en hebreo la palabra santidad, que se llama kadosh, significa cortar, separar o no próximo. Cortar, separar o no próximo, es decir, totalmente alejado, totalmente distante. Esto es, Dios totalmente aparte de su creación. También significa que es único en su género, como dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová. Único en su género porque no tiene igual, es distinto de todo, es incomparable. Por nada podemos comparar a Dios. Algunos, si se quiere, lo pueden comparar con un ángel, ¿verdad? Pero un ángel es una criatura, es una creación de Dios, ¿verdad? Y Dios no es algo creado, ¿verdad?, sino que existió siempre. Por eso es incomparable, entre otras cosas. La santidad de Dios es una pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dice en 1 de Juan 1:15, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y Habacuc 1:13 dice, muy limpio Él es de ojos para ver el mal. Como le decía, en esta perfección de Dios se hace un énfasis especial, porque es el único atributo que se nombra 3 veces, ¿verdad? Santo, santo, santo. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar Dios todopoderoso, 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 o amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Solo la santidad, porque esta santidad es el atributo que a su vez penetra en los demás atributos, ¿verdad? Se dice que serían desagradables los demás atributos sin la santidad. La justicia de Dios es santa, su palabra es santa, aún su ira es santa. Todo lo que procede de Dios es excelente. En Génesis 1:31, cuando Dios termina la creación, dice que todo era bueno en gran manera. Amén. Aún Satanás fue creado perfecto, nos dice Ezequiel 28:15. Y también la santidad de Dios se manifiesta en su ley, que prohíbe toda clase de pecado. Y vamos a hacer algunas lecturas. Le voy a pedir a mi hermano Oscar si puede estar buscando el Salmo 19, versículos 8 y 9. Y Fernando, si es tan amable, si puede buscar en Romanos, capítulo 7, versículo 12. Decíamos que la santidad de Dios se manifiesta también en su ley. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Amén. Amén. Fernando. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Oh, Señor. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Entonces vemos una aproximación, como les decía, a esta definición de lo que es la santidad de Dios. Pero ¿qué produce en el ser humano el estar en contacto con esa santidad? ¿O qué debería producir, verdad? Algunos teólogos han estudiado esto, aún en diferentes culturas y con diferentes deidades, ¿verdad? Dioses que el hombre inventa, pero aún así el encuentro con un Dios, en este caso con un Dios santo, dice que provoca una reacción ambivalente. Por un lado provoca atracción, nos atrae, ¿verdad?
pero también provoca temor, provoca miedo. Y entonces vamos a comenzar a desarrollar el segundo punto, que trata de la santidad de Dios en contacto con el ser humano. Y vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 10. Versículos 1 y 2. Les comento que al estar desarrollando el tema de la santidad de Dios, vamos a estar también hablando de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios. Porque viendo el tema no podía dejar de lado estos dos aspectos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo lo relacionamos. Dice Levítico 10, 1 y 2. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Aarón era el hermano mayor de Moisés y fue el primer sumo sacerdote de Israel. Nadab y Abiú, sus dos hijos mayores, también fueron consagrados al sacerdocio. Y haciendo una lectura rápida de este pasaje, y quizás cuando uno se encuentra por primera vez con pasajes como estos, no puede venir esa sensación de decir, no habrá exagerado, Dios no se le habrá ido de la mano. Quizá una pequeña falta, diríamos nosotros, y ya automáticamente murieron estos dos hombres. Y pensando cómo reaccionaría su padre, ¿verdad? Toda una vida consagrada a la obra de Dios, y resulta que sus hijos son muertos a la misma vez, ¿verdad? En un instante, sin previo aviso, podríamos decir. Pero resulta que esto que vemos en la apariencia, que de repente no lo logramos entender, estos hijos mayores de Nadab y Abiú, ellos habían sido formados en toda la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, sabían lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se había establecido específicamente cómo aquella persona, aquel sacerdote que entraba al lugar santísimo debía entrar, ¿verdad? Determinando la vestimenta, determinando su confesión de pecado, ¿verdad? Determinando en qué momento, de qué manera, todo lo había establecido Dios, específicamente lo podemos leer en la palabra. Entonces, dice que Abiú y Nadab ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Hicieron algo que Dios nunca les dijo que hiciera. Quizás ellos quisieron improvisar, quizás ellos pensaron, bueno, pero siempre se hizo de esta manera, vamos a cambiar un poquito. Quizás quisieron ser, no sé, originales, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, algo que tiene es que la palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia, ¿verdad? Entonces no pensemos que porque mandamientos que son de otro tiempo o por la antigüedad que pueda tener la palabra de Dios, que son cosas arcaicas o que son dejadas de lado por la moda, ¿verdad? Como algunos me pueden decir, eso se usaba antes, pero ahora no. ¿Cómo que ser novio y que tenga un solo novio y que con ese se case? No, tiene que vivir la vida primero. Pero claro, eso sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, continuando, vamos a ver otro pasaje que podemos ver una cierta similitud con este. En 2 de Samuel, capítulo 6, Segunda de Samuel,
versículos del 5 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7. La situación aquí es que David junto a Israel, a la casa de Israel, están recobrando el arca, ¿verdad?, que estaba en poder de los filisteos, y la van trasladando a Jerusalén. Esa es la situación. Y mientras la van trasladando, van celebrando esto, ¿verdad? Van prácticamente, algunos dicen que como que estaban ofreciendo un servicio religioso, un servicio de alabanza. Dice así la palabra. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Napón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Una vez más vemos una situación, el pueblo va festejando, celebrando, contento que han recuperado el arca, y resulta que este hombre Usa, por tocar el arca de Dios que aparentemente se venía cayendo, ¿verdad?, se podía ensuciar, se podía embarrar, que los bueyes habían tropezado, y allí en ese mismo instante cae muerto, ¿verdad?, por la presencia de Dios. Y una vez más podíamos pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué murió Usa? ¿Qué tan grave fue lo que hizo? Solo por tocar el arca de Dios. Bueno, aquí podemos entender una vez más algo más acerca de la santidad de Dios, que un Dios 3 veces santo no puede estar en contacto con el pecado. Usa sabía que él no podía tocar el arca, no era una de las personas autorizadas para tocar el arca. Entonces fue rebelde, fue irreverente, desobedeció el mandato de Dios, y por eso es que muere de esta manera, ¿verdad? Pero aún, una vez más, nos queda esa sensación de que, como muchos también teólogos dicen, como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que estaba muchas veces airado, como enojado, como un Dios más terrible, y entonces como que les gusta mejor el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo incluso en la aparición de la primera Biblia. Pero seguimos adelante. Vamos a leer un poquito más abajo en Isaías 6, que ya habíamos leído al comenzar, para ir viendo estas situaciones que se generan a los seres humanos encontrarse frente a la santidad de Dios. En Isaías 6 vamos a leer el versículo 5. Lo que aquí ocurre, acontece, es que Isaías fue llevado a la presencia de Dios. No estamos seguros si fue una revelación en sueño o si realmente subió a los cielos, ¿verdad? Pero lo que sí es que esto es lo que Dios quería decirle. Entonces, al encontrarse allí en la presencia de Dios, como habíamos leído, los ángeles diciendo santo, 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 cubriendo su rostro, cubriendo sus pies ante la majestad del Creador, dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Enseguida sobrevino temor en Isaías, ¿verdad? Y otras Biblias traducen el ser muerto como el ser deshecho, el ser despedazado, el ser desintegrado. Lo que pasa que en esta situación, cuando Isaías se encuentra frente a esa majestuosidad y a esa santidad de Dios, entiende inmediatamente dos cosas. Una, quién es Dios, y la otra, quién es Él, quién es Isaías, ¿verdad? Entiende la naturaleza divina y perfecta de Dios y entiende su condición, ¿verdad?, de pecado, como dice, un pueblo de labios inmundos. Entonces, ante esa santidad,
y conociendo también lo que dice la Escritura, él inmediatamente piensa que va a morir. Bueno, sabemos que no fue así, y Dios lo que hace es prepararlo para lo que Él le va a hablar después a su pueblo, ¿verdad? Seguimos viendo otros pasajes y ahora vamos al Nuevo Testamento para ver otra reacción frente a la presencia de la santidad de Dios. En Lucas 5, versículos del 4 al 9. Es la situación, la escena de la pesca milagrosa, ¿verdad? Donde tenemos a Simón Pedro, que habían estado intentando pescar, dice, durante mucho tiempo y no habían conseguido nada. Entonces dice, cuando terminó, Lucas 5, el versículo 4 al 9. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Amén. Una vez más, una primera reacción de temor frente a este milagro que Jesús había hecho, porque ellos habían estado toda la noche pescando, además eran pescadores expertos, no habían podido pescar nada, y de repente nos vamos de un extremo al otro, que las barcas se hunden, que piden ayuda de una a otra más, y toda esta situación, y eso genera esta reacción, ¿verdad?, en Simón Pedro, también como Isaías, reconociendo él su condición y reconociendo quién es Jesús, su deidad, su santidad, y por eso dice, apártate. Algún predicador bromeaba con esto de que, bueno, Simón Pedro no pescaba por diversión o por matar el tiempo porque estaba de vacaciones, sino que era su sustento económico, era su empresa, ¿verdad? Entonces él decía, tal vez otra persona hubiera dicho, bueno, Jesús, vamos a firmar un contrato, vamos 50 y 50, y cada tanto vos venís y hacemos esta pesca, y todo bien, ¿verdad? Pero no, indudablemente que Simón Pedro fue tocado también por el Espíritu Santo para tener esta respuesta, ¿verdad? Y vamos a ver otra situación también, similar a que la habíamos visto anteriormente, en el libro de Hechos, el capítulo 5, les comento un poquito lo que aquí acontece, creo que es un pasaje conocido, ¿verdad? Dice Ananías y Zafira, ¿verdad? Este es un tiempo en donde está naciendo, digamos, la iglesia, los cristianos están unidos y cuenta la palabra, dice la palabra que vendían todas sus cosas, ¿verdad?, para repartirse en una necesidad de cada uno. Y tenemos a Ananías y Zafira, que también hacen una venta, pero mire lo que resulta. De Hechos 5, del versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras,
cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una vez más vemos una situación de desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos hombres, este hombre, esta mujer, Ananías y Zafira, realizan esa venta, ¿verdad? Y en vez de lo que se venía haciendo, que se entregaba todo el dinero para repartir, ellos se quedaron con una parte, ¿verdad? Pero, claro, nada puede ser oculto a los ojos de Dios y por tanto fueron descubiertos. Y por eso el castigo que recibieron, ¿verdad? Porque en sus corazones aún persistía el amor al dinero, pero también querían ser exaltados entre las personas, ¿verdad? Porque igualmente querían mostrar que estaban entregando parte de ese dinero. Entonces, una vez más vemos una situación de muerte que podríamos pensar también, como veníamos diciendo, un poco exagerada para nosotros quizás. Se le podría haber dado un tiempo, quizás ellos se hubieran arrepentido, ¿verdad? Pero así es como obra nuestro Dios y así es como dice la palabra desde un principio: la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero con esta situación y con estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, que yo las tengo, supongo que ustedes también en algún momento las tendrán, podemos ver aún en el Antiguo Testamento había muchas causas de pena de muerte. Por ejemplo, por idolatría, Dios ordenaba que la persona debía morir. Si consultaba a un hechicero, también debía morir. Por homicidio, por adulterio, por homosexualidad. Aún los hijos rebeldes, ¿verdad?, debían ser muertos, lapidados. Y también podemos encontrar pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios ordenó matar poblaciones completas, incluyendo mujeres y niños. Esto puede sonar un poco traumático incluso, y en especial para aquellas personas o aquellos que han recibido un evangelio donde solo nos hablan que Dios es amor. Y también esto le da pie para negar que existe el infierno, ¿verdad? Pues ¿cómo? Este no es el Dios que yo conozco. Y como les comentaba hoy, la persona que hizo la primera recopilación de la Biblia se llamó Marción, pero era una Biblia muy extraña, porque no contenía nada del Antiguo Testamento, aún tampoco contenía algunos evangelios. O sea que era una Biblia muy breve. ¿Por qué? Porque el principio que utilizó Marción es que en cualquier pasaje de la Escritura que se hablara del Dios del Antiguo Testamento, debía ser eliminada porque no se consideraba, según él, Sagrada Escritura. Porque Jesús, en el Nuevo Testamento, está revelando otra deidad, como otro tipo de Dios. Algunos incluso llegaron a decir que Dios tiene un lado oscuro. Y otros, también pude estar viendo, que entendieron que fueron los escritores de aquella época, por su ignorancia o por su falta de conocimiento, que incluso llegaron a inventar algo de estas historias. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Amén. Desde Génesis a Amén. Apocalipsis es verdad. Eso lo damos por seguro y es base también de nuestra doctrina y de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en medio de esta disyuntiva de cómo explicar cómo un Dios tan bueno y tan amoroso reacciona de esta manera, ¿verdad? Un escritor alemán llamado Han Kuhn
en su libro que se llama Justificación, dice que el verdadero misterio no es que un Dios santo y justo deba ejercer justicia. ¿Qué tiene de malo que el Creador castigue a sus criaturas desobedientes? Ese no es el misterio. El que Dios aplique justicia sería lo correcto. El verdadero misterio, dice Kuhn, es por qué Dios, de generación en generación, tolera criaturas rebeldes que cometen traición en contra de su autoridad. Y mencionamos que los delitos capitales que hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esos son solamente una mínima parte, ¿verdad? Una reducción masiva de la gran cantidad de delitos capitales, porque como decíamos, la palabra dice, el alma que pecare, esta morirá. Y sin embargo, aquellos delitos que están enumerados son solo algunos de los pecados, pero en realidad, por todo pecado, por el más mínimo, deberíamos morir. El más mínimo pecado es un insulto a la majestad y a la autoridad de Dios, a su santidad, ¿verdad? Pero muchas veces estamos acostumbrados a justificarnos por nuestra desobediencia. En realidad lo que Dios hizo fue esto. En lugar de destruir la humanidad por sus reiterados actos de rebelión, en lugar de aplicar su justicia, extendió su misericordia. Entonces, podemos entender que el Antiguo Testamento es en realidad la historia de repetidos episodios de la paciencia y del perdón de Dios. Y a modo de conclusión, podemos decir y podemos estar seguros de que Dios nunca es injusto. Nunca Dios castiga a una persona inocente. Y no hay maldad en Dios porque no puede haber maldad en Dios. La maldad es la ausencia de Dios. Cuando una vez hay una historia que cuenta que una universidad se puso en discusión, si Dios creó todo, bueno, entonces también Dios creó la maldad, decían, ¿verdad? Pero un alumno allí le dice al profesor que si existe el frío. El profesor dice, sí, el frío existe porque tenemos sentido del frío. No, dice, pero en realidad el frío no existe. Es un término que utilizamos para nombrar la ausencia de calor. También le plantea, ¿y existe la oscuridad? Claro que existe la oscuridad. No, dice, pero en realidad no existe. Es un término, en física en realidad no existe. No se puede medir, no se puede cuantificar. En realidad es un término que utilizamos para referirnos a la ausencia de luz, o la medimos en una cantidad de luz. Y de igual manera, dice este estudiante, la maldad no existe, la maldad no es de Dios. La maldad es la ausencia de Dios. Entonces, en vez de preguntarnos por qué Dios mató a Usa, por qué Dios mató a los hijos de Aarón, por qué mató a estos personajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ananías y Zafira, gracias Fernando. ¿Por qué produjo esta muerte y tantas más? ¿Por qué? En realidad deberíamos preguntarnos, ¿y por qué Dios no nos ha matado a nosotros? ¿Quién de nosotros no ha cometido pecado y quién de nosotros no ha cometido faltas, verdad? Parecidas, similares o no a estas que mencionamos. Pero de una manera u otra sabemos que hemos pecado contra Dios. Entonces, esa debería ser la verdadera pregunta. Y vamos a ir cerrando con dos pasajes. Le voy a pedir a Fernando si puede estar buscando el Salmo 86, versículo 5. Y le voy a pedir a Oscar si puede buscar Lamentaciones 3. Que también son pasajes que dan respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué nosotros sí estamos vivos? ¿Verdad? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Amén. Si le buscamos, Dios extiende su misericordia y nos perdona, ¿verdad? Oscar. Lamentaciones 3,
versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Y también en Hebreos 10, el versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Dios mismo también fue el que extendió el puente entre Él y nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, cuando solo una persona ocasionalmente tenía el acceso al lugar santísimo, nosotros mismos hoy tenemos ese acceso a ese lugar santísimo, a esa presencia del Dios Santo, y el único intermediario es Jesucristo. Amén. No necesitamos más que eso. Y muchas veces no consideramos esta situación, ¿verdad? Entonces, que esta lectura, que estos pasajes que hemos estado analizando, nos sirvan para reflexionar en esa santidad, en esa majestuosidad de Dios, en esa obediencia que le debemos, ¿verdad? Y en ese cuidado de las cosas de Dios. Porque como dice Jesús cuando le habla a su discípulo del Padre Nuestro, habla de santificar, ¿verdad? Y santificar a Dios es tratar a Dios como único, como incomparable, como apartado, ¿verdad? Y nosotros también, escuchaba cuando estaba el hermano Gustavo, debemos de ser diferentes, debemos mostrar una diferencia, ¿verdad? Porque el Dios que antes estaba en un tabernáculo, el Dios que antes solo era accesible a algunas personas, hoy está disponible para todos, y en el cristiano está dentro mismo de nosotros, ¿verdad? No es que lo busquemos en un lugar, está dentro mismo nuestro a través del Espíritu Santo. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición, de edificación, y nos quedaría una continuación a este mensaje, que es la santificación, ¿verdad? Porque dice el Señor que seamos santos porque Él es santo. Amén. Y que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que un tema muy importante también, que podamos estar compartiendo en otro momento. Muchas gracias, saludamos a los que nos están viendo a través de las redes. Dios les bendiga y que podamos seguir reflexionando en la palabra de Dios. Amén. Gracias. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra y lo que quería compartir eran los últimos versículos que leyó nuestro hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nadie se quede en el camino, nadie se quede sin el regalo de la salvación. Dios está ofreciendo el perdón. Tenemos libertad de entrar. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Que en esta tarde podamos tomar una decisión. Siempre pensamos en los pecadores que necesitan acercarse a Dios. Hermano y hermana, tú y yo, tenemos que revisar nuestras vidas. A ese lugar santísimo, ¿cómo nos acercamos? Que Dios nos ayude. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por haber estado reunidos para oír tu palabra. Tú la bendigas, Padre. Tú la apliques a nuestros corazones. Y tú hagas de nosotros cristianos mejores. Señor, tenemos que serlo. Cristo ha hecho una gran obra. Y Padre,
me pongo en tus manos para que lo que tú prometiste que ibas a hacer, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Padre, yo estoy orando para que tú perfecciones tu obra en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Quisiéramos ser hallados, aceptos delante de ti en la venida de Cristo. Toda la gloria sea a ti. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El viernes a las 16 horas la reunión de oración puede ser presencial también. Así que nos estamos reuniendo para orar. El viernes a las 16 horas. Y el próximo domingo, 18:30, nuevamente nos vamos a reunir para poder escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, una buena semana.